las investigaciones sociales con perspectiva de género. Crítica muy fuerte a los principios epistemológicos. Una cuestión de poder sobre unos cuerpos sobre otros. Blanca Rubio, que ha dejado una trayectoria inmensa. La pregunta es, ¿cómo se construye ese fenómeno? Bueno, pues bienvenidas a este programa de Escenarios Sociales, que es una serie del Instituto de Investigaciones Sociales, donde dialogamos con varias investigadoras, varios investigadores sobre algún tema de coyuntura o algún tema que esté en investigación o algún tema que nos describe como sociedad mexicana o los problemas a los que nos enfrentamos, cómo lo estamos resolviendo aquí en el instituto y cómo lo estamos estudiando. Pero bueno, Yari Paulina Méndez Solís, Ana Rincón Rubio y Paula Toms. La idea es platicar un poco sobre cómo la perspectiva de género ha atravesado la ciencia desde la cuestión histórica, quizá desde los primeros inicios de las ciencias y más encaminadas en las ciencias biológicas, la medicina, pero también ahora lo podemos ver un poco como se analiza la sociedad y lo hace aquí en el instituto de la antropología, la sociología, la economía. Y ustedes que han abordado sus líneas de investigación, pero desde luego han conversado en algunos seminarios sobre cómo la perspectiva de género puede tener también una incidencia en la manera en la que se hace investigación. Y aquí a lo mejor me gustaría, desde sus áreas de investigación quizá, ¿no? Desde estudios agrarios o urbanos y regionales, que es en el caso de ustedes, ¿cómo ustedes visualizan que la perspectiva de género tiene una incidencia en la manera de hacer investigación? Quizá desde lo más fundamental como hacer la pregunta de investigación y cómo eso a lo mejor va moldeando hacia afuera y cómo termina en hallazgos cuando tiene una diversidad de pensamiento. Pero bueno, ¿quién quisiera comenzar? Adelante. Bueno, para empezar la conversación, pues quisiera empezar retomando los 3 criterios fundamentales para tener una investigación con perspectiva de género, o incluso, pues diciéndolo con todas sus letras, una investigación feminista, ¿no? La primera es que es una investigación que está a favor de las mujeres, que es una investigación con carácter político. La segunda es que parte de las propias experiencias de las mujeres, porque muchas de las investigaciones que se han realizado, incluso cuando investigan a mujeres o sobre mujeres, no necesariamente parten de sus propias experiencias y necesidades y sus demandas. Y la tercera es que la propia investigadora o persona que investiga se reconoce como sujeto implicado, ¿no? Es decir, se trata de romper las jerarquías, sobre todo estas jerarquías raciales, de clase y por supuesto de género, entre otras, en la manera que se hace la investigación, y eso impacta pues a la metodología, a las técnicas, a la manera en cómo se implementan las técnicas de investigación, cómo se analizan esos resultados y cómo se comunican, incluso qué resultados se comunican y dónde, ¿no? A mí me gustaría agregar, justo aunado a lo que decía Ana, que pensemos la perspectiva de género pues como una herramienta en la que nos apoyamos, ¿no? Y esta herramienta, ¿en qué va a consistir? Pues en preguntarnos si todas las personas experimentamos nuestra vida cotidiana de la misma forma, ¿no? Y entonces, esa perspectiva de género nos va a decir, pues, hay diferencias, sobre todo de identidades, ¿no? De género, que vuelven de una manera particular, singular, el cómo vamos a experimentar nuestra vida, sea en la escuela, en el trabajo, específicamente en lo que me he enfocado, por ejemplo, yo es en la ciudad, ¿no? Entonces, ese panorama en nuestro día a día es diferente en la manera en que se experimenta tanto los cuerpos generizados, pero también en nuestra forma de pensar, ¿no? De socializar. Entonces, la perspectiva de género nos permite ver esas diferencias, pero también esas diferencias han generado dinámicas de poder, ¿no? Entonces, tenemos ahí una cuestión de poder sobre unos cuerpos sobre otros, en este caso feminizados, justo subalternos, y otros cuerpos masculinizados que han mantenido una mayor preponderancia, ¿no? Entonces, nos permite ver
la diferencia, pero también esas jerarquías de poder y también pues la parte de poder incidir, ¿no? Es decir, en diseños de políticas, ¿no? Digamos como en diferentes pasos, ¿no? Además de lo que nos decía ya Ana. Sí, yo coincido con mis compañeras. Me gustaría también mencionar que la incorporación de la perspectiva de género en las ciencias sociales también es el resultado de un proceso de transformación en la construcción del conocimiento, en la ciencia, del conocimiento científico, y es el resultado también de un proceso de transformación del conocimiento, por supuesto, en el campo de las ciencias sociales, en donde en las últimas décadas ha habido una crítica muy fuerte a los principios epistemológicos en los que tradicionalmente se construía el conocimiento científico, tales como el positivismo, el eurocentrismo, el etnocentrismo, y los estudios de género y feministas, como bien lo mencionaba Ana, han estado a la vanguardia de este pensamiento crítico y de esta construcción de nuevas propuestas epistemológicas para la construcción de la ciencia, en donde efectivamente se pone énfasis en el análisis y el reconocimiento de las desigualdades que históricamente han enfrentado las mujeres, las personas que forman parte de los grupos de la diversidad sexual y de género, las minorías, y desde la perspectiva de género y feminista se apunta hacia el reconocimiento de esas desigualdades estructurales, desigualdades que se viven en el día a día, en el quehacer cotidiano, y se construyen de manera colectiva propuestas de pensamiento y de acción para responder a esas condiciones de desigualdad. Y en la cuestión que se han tenido ya mucha documentación sobre cómo históricamente se ha construido el conocimiento científico y que está en su mayor parte creada por una visión masculinizada, hay una pregunta más ciudadana fuera de la academia que es totalmente válida y que pregunta ¿por qué integrar una perspectiva de género en la investigación puede hacer una diferencia en tener una construcción de conocimiento? Pero si lo comparamos un poco como con cómo se ha construido la ciencia históricamente, ¿qué respuesta podríamos dar actualmente, no? Yo partiría de la idea de históricamente la ciencia ha construido, modelado a un sujeto neutro, ¿no? Entonces pareciera que ese sujeto neutro responde a las necesidades de una humanidad, igual en términos abstractos y generales, pero vemos que ese sujeto neutro está referido a una masculinidad, ¿no? Específica, además, no racializada, justo la cuestión étnica, de clase, ¿no? No está ahí presente. Y entonces la perspectiva de género deja ver que hay una diversidad que no se amolda a ese sujeto neutro, ¿no? En dinámicas médicas, jurídicas, ¿no? O sea, el campo es amplio, ¿no? Entonces, es ver que hay poblaciones que requieren necesidades específicas y que no están cubiertas por este ideal de sujeto neutro, ¿no? O sea, comenzaría por eso. Uh-huh. Bueno, yo también para retomar lo que ya acaba de decir Paulina y Paola, partimos del reconocimiento de una genealogía científica que es la modernidad, ¿no? Y la modernidad tiene como pilares el racismo, el sexismo, el especismo, el positivismo, por supuesto, y claro, esta dimensión de clase. Y todas estas no se encuentran como en el vacío, más bien es un entramado, ¿no?, de relaciones de poder. Y la ciencia, o al menos desde el punto de vista del que yo parto, que son los feminismos decoloniales, pues es una ciencia moderna. Entonces tiene todas estas características, ¿no? Es patriarcal, es especista, es positivista.
Esta ciencia, por supuesto, pues también ha participado en este proyecto de la modernidad, que es un proyecto que, pues sí, que ha resultado también ser ecocida, ser genocida, ser femicida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos una ciencia que no solamente no participe de esta modernidad que nos está llevando a las consecuencias de crisis socioambiental actuales que son terribles, pues tendremos que hacer algún contrapeso. Y no es que la ciencia en sí misma, o sea, tenga que ser de esa manera, sino más bien desde las perspectivas críticas, como ya bien decía Paulina, se pueden empezar a desarrollar investigaciones, estrategias que lleven al desarrollo de proyectos de diversa índole, que sean sobre todo pues, biofílicos, centrados en las necesidades pues, que de hecho son la mayoría de las personas, más bien yo diré que la minoría son justamente estos sujetos pues burgueses, hombres sin ningún tipo de diversidad funcional, neurotípicos, adultos, ¿no? Y pues eso es lo que nos requiere, ¿no? Entonces, pues precisamente por eso, o sea, no solamente estamos abordando la perspectiva de las mujeres, aunque parte de ahí, pero se encuentra en diálogo con otras perspectivas críticas necesariamente. Entonces, creo que es más bien eso, una ciencia liberadora, una ciencia pues por la vida que haga contrapeso a esto. Y ahora escuchando a Ana, pensaba en también la importancia, como bien se mencionaba, de poderlo ir aterrizando a nuestras propias experiencias de formación académica, formación profesional, de las experiencias de otras mujeres también en la construcción del conocimiento científico, en donde muchas de nosotras, pues, hemos recibido también una formación desde las edades más tempranas, pues basadas en este conocimiento que, digamos, que se construye desde el pensamiento moderno y que es tan cuestionado en los nuevos paradigmas en la construcción del conocimiento científico. Entonces, es todo un ejercicio el que se hace desde estas apuestas epistemológicas, teóricas, políticas, por reaprender a hacer un análisis de la realidad, reaprender a hacer una lectura de la realidad desde una perspectiva de género, reaprender a incluso en el trabajo de campo, por ejemplo, en mi caso como antropóloga social, a construir otras formas de diálogo con las mujeres, con las jóvenes, con las disidencias desde las cuales se puedan generar procesos de coproducción de conocimiento. Y ese ejercicio de reaprendizaje es un ejercicio constante, que al menos yo así lo veo en mi trayectoria, es un ejercicio constante y que tiene altibajos, o sea que hay momentos en donde es necesario nuevamente voltear a ver cómo es que estamos logrando hacer esta incorporación de la perspectiva de género en nuestras investigaciones, qué falta por hacer. Y también, no solamente en la investigación, sino yo diría en nuestra vida académica, en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal. O sea, es algo que nos atraviesa como sujetos, que nos atraviesa como mujeres, que nos atraviesa como personas en múltiples dimensiones, siendo una de ellas la construcción del conocimiento científico, pero que también se articula con nuestras otras dimensiones de vida. Y en ese sentido, pensando un poco ya en las experiencias académicas de investigación que realizan cada una, yo entiendo que por un lado se puede estandarizar, se puede hacer metodología, se puede crear investigación para hacer investigación en cuestiones de género, pero ¿cuál sería una posible vía en la que otras diversidades del conocimiento pudieran integrarse pensando que hay un montonal de áreas desde la antropología, la sociología, bueno, en ciencias sociales, la economía, que están todas las conexiones políticas, todas las cuestiones que aquí el instituto trabaja? ¿Cómo pueden tomar una perspectiva de género y decir, creo que me puedo integrar
hacerla con esa perspectiva en algo que quizá yo ahora no lo había visibilizado, pero qué podrían seguir en cuestiones de métodos, en cuestiones de qué consultar o cómo poder iniciar una investigación y que tenga esa perspectiva incluida dentro de todo su plan, ¿no?, de trabajo. Pues yo podría identificar dos inmediatas, ¿no? Una que tiene que ver con la cuestión del currículum oculto, ¿no? Es decir, todo lo que se enseña pero que está implícito, ¿no? Nos viene a nuestro plan de estudios cuando nos inscribimos a una licenciatura, una maestría, etcétera. Y pues vienen los autores fundamentales de cada ciencia, ¿no? Si estudias tal vez alguna ingeniería, pues está Newton, tal vez está Malinowski, están como los grandes padres de las ciencias, ¿no? Padres así patriarcales. Creo que una de las cosas que podríamos empezar a hacer, y yo procuro hacerlo siempre en todas las materias que sean de lo que sea, es empezar a leer también a mujeres y sobre todo a mujeres de América Latina y personas de pueblos originarios, porque están produciendo también conocimiento, que es muy importante, y creo que desde la propia teoría, ya de por sí esa es como una de las cosas que lo podemos hacer desde hoy, ¿no? Como docentes e investigadores e investigadoras. Y también en campo, empezar a preguntar a las mujeres, a observar, ¿no? Incluso aunque ni siquiera preguntes, tú entras como persona de las ciencias sociales, ¿cuántas personas hay en ese fenómeno que estás estudiando? Tal vez si estás estudiando participación política, ¿cuántas personas entraron a la asamblea? ¿Quiénes están en el presidium? ¿Quién habla? ¿Cuánto tiempo habla? ¿Quién entró por esta puerta? ¿Quién salió? ¿Quién está sirviendo la comida? Ya si puedes también empezar a hablar, porque a veces pues como hombre no es, depende también los contextos que estudias, no va a ser tan fácil que empieces a tratar temas pues, sin ningún tipo de criterio a mujeres, ¿no? Pero tal vez puedas ir acompañado por una persona del sexo opuesto, algún compañero o compañera, para que también te pueda ayudar a hacer esas preguntas. Y esto te devela también dinámicas de poder, pero también de cooperación entre mujeres o también con hombres, ¿no? Por ejemplo, mujeres madres autónomas, niñas, mujeres que han enviudado y que también presentan unas dinámicas diferentes a los roles tradicionales. Entonces, creo que de entrada yo diría, pues eso, ¿no? O sea, reconocer que no vas a enfrentarte a una realidad supuestamente neutral. Claro, y aunado a lo que dice Ana, pensaría que la perspectiva de género lo que te permite es ver incluso tus sesgos, ¿no? O sea, si elegiste esa población, ¿por qué? ¿Y qué está quedando fuera, ¿no? Como ser consciente de que no es un universal. Es decir, si escogiste población adulto mayor y masculinizada, bueno, no es que esté mal o bien, sino qué queda fuera de esa investigación, ¿no? Es decir, pues no es un universal y entonces ver que hay sesgos durante la investigación que nos permite en algún otro momento hacernos preguntas, ¿no? Quizá indagar por qué es así la dinámica, ¿no? Es decir, ver el fenómeno de una manera, pues, más amplia, ¿no? Y que hay una diversidad de actores que están involucrados en eso, ¿no? Y por otro lado, yo abonaría el hecho de que también está la discusión de cómo también una se inserta y cuáles son los procesos en la investigación de una misma, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las voces a las que le damos el micrófono durante la investigación? ¿Solo a ciertos sujetos? ¿Qué pasa con una durante la investigación? ¿Y cuáles voces no le vamos a dar preponderancia y por qué, ¿no? Entonces, yo creo que es el ver cuáles son las dinámicas de voz, que incluso Ana lo decía en la parte académica de las clases, pero también incluso, o de los cursos, pero también en la dinámica de la investigación, ¿no? ¿Cuáles han sido esas voces y por qué le damos esa preponderancia y no a otras? Y también poder justificar eso, ¿no? Ahora, escuchando a mis compañeras, recordaba que
Hace unos días fue el informe de actividades del Instituto de Investigaciones Sociales y la directora mencionaba que en la actualidad el 64% de la planta de investigadoras, investigadores, somos mujeres. Y ese dato es un dato no solamente positivamente sorprendente, sino también creo que nos permite el ir construyendo pues, ciertas reflexiones respecto a cómo ha ido avanzando la participación de las mujeres en los espacios en donde se construye el conocimiento científico, donde se construyen las ciencias sociales. Y también pensaba en esto que mencionabas hace un momento de las genealogías, de cómo es que se han construido estas genealogías del pensamiento, de la investigación hecha por mujeres, en este caso en el instituto, donde son ellas, o sea, son las mujeres de otras generaciones, las mujeres pioneras en el campo de los estudios agrarios, de los estudios rurales, del análisis de las transformaciones sociopolíticas, culturales, en los estudios sobre violencia, las que han marcado la pauta y han abierto camino para que otras mujeres podamos participar de estos espacios académicos. Entonces, creo que otra de las formas en las que se logra incorporar la perspectiva de género en la investigación social y en la que se logra invitar a incorporar esa perspectiva tiene que ver justo con esto, con lo que mencionaba Ana de visibilizar ese trabajo realizado por mujeres, ese trabajo de investigación, el darlo a conocer en los espacios en los que participamos, en los cursos, en los seminarios, en las clases, y el también hacer esta relectura de los procesos de formación institucional, de la vida institucional, académica, a partir de reconocer y valorar ese trabajo arduo realizado por las investigadoras y que ahora permite que estemos aquí, nuevas jóvenes investigadoras, formando parte también de este espacio. Y que hay grandes ejemplos, creo que el instituto tiene muy buenos ejemplos de esa perspectiva, desde Blanca Rubio, que ha dejado una trayectoria inmensa en muchas carreras académicas, en ciencia y tecnología Rosalba Casas, no se diga que también ha estado ahí presente en un montón de generaciones también. Está Teresita de Barbieri con los propios estudios de género, que ha dejado también una literatura ahí bastante fuerte. Y para un poco acercarnos a una reflexión final hacia futuro, sabemos que no solamente en ese instituto, sino que también en otros espacios académicos se ha equilibrado un poco esta cuestión del género en las instituciones, pero ¿qué perspectiva hacia el futuro visualizan, hacia dónde deberíamos de apuntar o seguir apuntando o mejorar para que esta perspectiva no se quede atrás y pueda seguir avanzando en el tiempo? Si bien la mayoría de las investigaciones sociales con perspectiva de género es sobre mujeres o con mujeres, no quiere decir que únicamente sirva para analizar, digamos, mujeres o las relaciones entre hombres y mujeres. Esto se hace pues porque hay una deuda histórica. La mayoría han sido pues experiencias masculinizadas o masculinas o desde la perspectiva masculina. Entonces, en ese reconocimiento de esa deuda histórica tiende a ser mayoritariamente con mujeres. Sin embargo, tú puedes analizar con perspectiva de género un grupo de hombres, ¿no?, en una cantina o en un estadio o en la investigación, o un grupo de puras mujeres, ¿no?, o incluso fenómenos que no necesariamente tienen que ver con relaciones humano-humano, ¿no? Puede ser cómo te relacionas con los animales, ahí también puedes tener una perspectiva de género, de hecho se tendría que tener, o incluso yo que estudio cuestiones del sol y del derecho al sol, en eso mismo, en la manera en cómo concebimos la energía, también hay una perspectiva feminista, ¿no? Cómo transitamos, no solamente
pues se trata de eso, y creo que eso la vuelve sumamente importante y trascendente para toda clase de temas. Creo que eso es también fundamental, porque a veces se piensa que solamente es para investigar cuestiones de maternidades, de cuidados o participación de CEOs o cosas así. En realidad se puede incorporar a cualquier investigación de todo tipo, de cualquier disciplina, campo de conocimiento. A eso diría yo, ¿no? Ahorita me preocupa mucho que ha habido pues episodios de violencia que no me parecen casos aislados, sino más bien síntomas de un mismo problema estructural en el que pues son violencias directas, ya sea del crimen organizado o de individuos que pues, aparentemente lo hacen en solitarios, pero que también forman parte de redes que nos urgen una perspectiva de género en el análisis de todo, ¿no? Porque pues creo que incluso la cuestión geopolítica también se puede analizar y se debería hacer con perspectiva de género, y creo que ese es el futuro, ¿no? Y abrirlo al diálogo pues con otras perspectivas críticas y en este diálogo transdisciplinar. Sí, pues a mí me gustaría mencionar también con cara al futuro, pero también desde esta deuda histórica de la que habla Ana, los estudios de género y feministas pueden aportar muchísimo. Por ejemplo, en el caso del campo de estudios en el que yo trabajo, que tiene que ver con el análisis de procesos de organización de la sociedad civil, de formación de colectivos, de participación social, participación comunitaria en el sector rural. La perspectiva de género y feminista, por una parte, permite el visibilizar las desigualdades, las condiciones de injusticia, de opresión que históricamente han enfrentado las mujeres en los espacios rurales, permite dar cuenta de las dificultades para lograr en algunos casos la participación en los espacios comunitarios, permite dar cuenta de las situaciones de violencia que se vive a nivel doméstico, a nivel comunitario, a nivel estructural, permite el reconocer esas condiciones de vida diferenciadas que viven mujeres, jóvenes, niñeces, y también visto como de cara al futuro, me parece que los estudios de género y feminista también nos dan una de las perspectivas más esperanzadoras de posibilidades de transformación social, de cambio social, porque justo también de las iniciativas que tienen mayor fuerza, que logran el hacer una crítica a este modelo de desarrollo moderno, productivista, viene de mujeres, de organizaciones de mujeres, de colectivos de mujeres, por el cuidado, la defensa de la tierra, del territorio, que construyen día a día otras formas de organización que no son las institucionalizadas ni las reconocidas en los espacios masculinos, sino que se construyen a través de redes de cooperación, de apoyo, de construcción de otros mundos posibles, y muchos de estos proyectos son liderados por mujeres. Entonces ahí se encuentra también pues, otra semilla de esperanza en el campo de la construcción del conocimiento y en la transformación social. Claro. Y bien, pues yo incluiría un poquito el cómo pensar a futuro. Bueno, pues sobre todo la pregunta en el por qué el mundo es de esta forma, ¿no? Y cómo poder incidir. Y porque claro, cuando nos preguntamos por fenómenos sociales, la pregunta es cómo se construye ese fenómeno. O sea, que sabemos que no es meramente natural, sino que ahí inciden actores, ¿no? Imaginarios, también simbolismos, dependiendo mucho del fenómeno, pero preguntarnos el por qué, ¿no? Y entonces ese por qué nos va a dejar ver también a veces dinámicas de poder y qué tanto se ha transformado, como lo decía Yeri, ¿no? Creo que no podemos vernos de la misma manera que
hace 100 años, ¿no? Evidentemente ha habido una transformación, pero me parece que todavía no es suficiente, ¿no? O sea, aún falta por hacer bastante y que, bueno, esto es una tarea del día a día porque además vemos que hay avances, pero también hay eventos de violencia, como lo decía Ana, ¿no? Entonces, esto es una tensión, ¿no? Es como se llegó a un punto álgido y ya se logró todo, ¿no? Es justo ver que también hay discursos que contraponen de odio, ¿no? Que incluso se ve al género como una ideología, entonces ahí hay una tensión y hay una respuesta. Entonces es una constante tarea, ¿no? De ir construyendo, tanto de manera activa, pero también desde la investigación, desde nuestra propia vida personal, ¿no? Me parece que en varios niveles, ¿no? Podemos pensar eso. Bueno, pues yo les agradezco mucho. La cuestión de analizar ese tipo de temas creo que es muy importante porque más allá de crear materiales, crear producción científica, también vale mucho la pena y aprendemos muchísimo cuando dialogamos sobre cómo incluir una perspectiva dentro de la propia investigación y en espacios académicos. Entonces, pues Jerry, Ana, Paula, te agradezco mucho. Gracias por estar en este nuevo episodio de Escenarios Sociales. Y pues bueno, muchas gracias a las tres. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y por estar con Sí, mis queridas compañeras.